a realizar. Hoy día vamos a partir con algunos ejercicios de la guía, la parte cinemática. Vamos a resolver algunos ejercicios que son un poco más complejos. Y de ahí voy a continuar con algunos conceptos que faltan de la unidad. ¿Ok? Ok, gracias. Entonces nos estábamos trabajando en una guía uno que se llama la guía cinemática, la clase pasada. Hicimos algunos ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Y alcanzamos a hacer uno, si es que no me equivoco, uno o dos de movimientos rectilíneos uniforme acelerados. Habíamos dicho que en la parte de la cinemática el movimiento rectilíneo uniforme versus acelerado, la diferencia era que la velocidad no cambia en el movimiento rectilíneo, pero sí lo hace en el acelerado. Este cambio puede ser positivo o puede ser negativo, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, un objeto puede ir más rápido o puede ir más lento, dependiendo si se está acelerando de una manera positiva o de una manera negativa. Para eso, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio que con usted no alcancé a hacer, que fue el 18, que habla de los frenos de un automóvil, ¿ya? Es un movimiento acelerado. No hay que hacer ninguna conversión de unidades, simplemente vamos a ver que el dato ya está en llegar y trabajar. Y dice lo siguiente, dice los frenos de un auto pueden producir una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo necesita el auto para detenerse si tiene una velocidad de 30 metros por segundo? ¿Y qué distancia recorre en ese tiempo? Entonces incluso me indica la respuesta, recuerden ahí venían las soluciones. Lo que debo percatarme en este tipo de ejercicio es lo siguiente. Yo leo el problema, que los frenos del auto van a funcionar. Entonces ese auto se le aplica una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado y iba a una velocidad de 30 metros por segundo. Esa es la velocidad. Y si quiere detener, son los aspectos importantes. Y nos están preguntando el tiempo, eso lo preguntan, y nos preguntan la distancia. Esas son las dos respuestas que nosotros queremos saber. Bajo esos parámetros, chicos, yo noto los datos importantes que puedo recolectar. En este caso, puedo recolectar lo siguiente. Me doy cuenta que el automóvil va a cambiar su velocidad. Como va a cambiar su velocidad es porque hay una aceleración. Y además el problema nos indica que existe aceleración. Me indica que la aceleración es de 6 metros por segundo al cuadrado. Eh, el auto, como quiere detenerse, obviamente parte con una velocidad inicial mayor que cero, porque se está moviendo. Entonces tengo que ver cuál es la velocidad inicial con que partió. Entonces si tiene una velocidad inicial de 30, eso quiere decir que va a esa velocidad, 30 metros por segundo. Y si se detuvo, quiere decir que su velocidad final fue de 0, 0 metros partido por segundo. Entonces cuando yo veo el ejercicio, me doy cuenta que el auto se está deteniendo, no está yendo más rápido. Por lo tanto, Por lo tanto, como no está yendo más como rápido, como no está yendo más rápido el automóvil, nuestra aceleración no puede ser positiva. Porque cuando la aceleración es positiva quiere decir que un objeto va más rápido, en este caso una partícula va más rápido. En este caso va más lento hasta llegar al punto de detenerse, por lo tanto mi aceleración yo la considero negativa. Entonces cada vez que un objeto vaya cada vez más lento, su aceleración va negativa. Independientemente que el ejercicio diga solamente el 6. Yo acá la considero negativa por el hecho de que paso de una velocidad mayor a una menor. Luego de haber hecho eso, voy a las preguntas. Me están preguntando el tiempo. Hay varias fórmulas en este caso que yo tengo para calcular el ejercicio, ya no hay una. Entonces en este caso yo voy a trabajar con la fórmula de velocidad final. Voy a decir que la velocidad final es lo mismo que la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final la conozco, la inicial también la conozco, la aceleración también la conozco, pero no conocemos el tiempo, que justo es la pregunta que nosotros queremos resolver. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño juego de operatoria y vamos a empezar a cambiar algunos números. Esa velocidad inicial que estaba sumando va a pasar restando, por lo tanto va a quedar velocidad final menos la velocidad inicial va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Y como la aceleración está multiplicando, ahora va a restar. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la resta de la velocidad final menos la velocidad inicial partido por la aceleración. Eso me va a indicar el tiempo.
Con esa fórmula yo lo voy a descubrir. Por eso les comentaba, chicos, no, a veces no es tan requerible o requerido tener todas las fórmulas, simplemente con una o dos yo puedo ir respondiendo todas las preguntas. Me fijo que las unidades medias están todas en el sistema internacional, por lo tanto no hay problema en trabajar el ejercicio. Entonces vamos a calcular el tiempo, va a ser igual a la velocidad final, que equivale a 0 metros partidos por segundo, menos la velocidad inicial, que son 30 metros partidos por segundo, y lo vamos a dividir por, en este caso, menos 6 metros partidos por segundo al cuadrado. Al hacer la división, nos vamos a dar cuenta que 0 menos 30 eso es menos 30 metros partidos por segundo, y dividido por menos 6. Eso da un total de 5 segundos, que es la unidad de tiempo. De 30 partido por 6. Acá, chicos, si yo no me hubiese dado cuenta que el signo era negativo, o sea, el 6 era negativo, yo hubiera dicho, menos 30 partido por 6, y menos 30 partido por 6 menos 5 segundos. Normalmente el tiempo negativo no se trabaja, normalmente trabajamos con puros tiempos positivos. La velocidad puede ser negativa, sí. La aceleración puede ser negativa también. La distancia tampoco normalmente ocurre que sea negativa, pero hay ocasiones que sí uno lo puede considerar si habla de desplazamiento. Pero el tiempo, concretamente, uno nunca es negativo. Ya uno nunca dice, pasaron menos 3 segundos, menos 4 segundos. No, aparece 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y lo va respondiendo. ¿Ya? Entonces, en este caso, por eso me va cuadrando el ejercicio. Por eso, de repente, cuando uno le dice, chico, el desarrollo tiene que ser acorde al problema, hay muchas personas que hacen este problema, colocan menos 30 partido por 6 directo, se olvidan que es negativo, y escriben la respuesta 5. Pero si uno se va a la exactitud, menos 30 partido por 6 en verdad es 5 positivo. Entonces, lo que hay que hacer el cambio es al principio, en el dato, donde lo hicimos, donde lo connotamos. ¿Ya? Debido a que... Profe, disculpe. Dígame. Dígame. Entonces, siempre que se hable de tiempos va a ser positivo. Claro, ¿Nunca siempre será negativo? claro, el tiempo siempre es positivo. Si yo estoy calculando un tiempo y el tiempo me dio negativo, lo más probable es que yo me equivoqué en la fórmula o anoté mal un dato que en verdad que quizás le puse un signo erróneo. ¿Ya? Porque Ya, o como la... sea, y a Sí, veces ser negativo es meramente problema de resolución. claro, meramente problema de resolución. Solamente eso. La velocidad te puede dar negativo, sí, puede ocurrir. La aceleración también, pero el Ya. tiempo nunca. Eso nunca les puede dar negativo. Incluso la distancia puede ser negativa. Y veamos, chicos. Entonces, como les decía, acá tuvimos que hacer ese pequeño cambio al menos 6 para que me diera el resultado, para que cuadrara. Si no, no cuadraba el ejercicio. En el caso de la distancia, es una fórmula un poco más larga, si vamos a ocupar el tiempo, pero no hay problema si la estamos trabajando bien. Ahí tenemos la aceleración, el tiempo al cuadrado, partido por 2. Como les decía, chicos, creo que este ejercicio no lo había alcanzado con ustedes. Lo alcancé con otros cursos, no con ustedes. En este caso, reemplazamos todos los datos, metros por segundo. El tiempo en este caso lo calculamos recién, son los 5 segundos. Más la aceleración, que en este caso es menos 6 metros por segundo al cuadrado, por los 5 al cuadrado, segundos cuadrados, porque elevamos todo al cuadrado, partido por 2. Al multiplicar, en este caso el 30 por el 5, que es la velocidad inicial, por el tiempo serían 150 metros, porque la unidad de segundos se van. Y acá quedaría menos 6 por 5 al cuadrado partido por 2, nos da un total de menos 75 metros también, porque los segundos al cuadrado se van. Y eso nos da un total de 75 metros. Mismo caso acá, chicos, si acá yo no hubiese considerado el negativo, porque lo vuelvo a repetir por experiencia. Normalmente uno ya, por ejemplo, hace el ejercicio, dice, como el profe me dijo que el tiempo no podía ser negativo, lo cambian mágicamente de una división que me debiese haber dado negativo, me dio negativo, pero yo lo coloqué positivo, la solución, y después lo reemplazo acá, pero también me olvido que el menos 6 era negativo, les van a dar 225 metros, o sea, va a recorrer más de lo que realmente recorrió. Entonces, por eso es importante colocar el signo, en este caso al menos 6, para el desarrollo.
Vuelvo a repetirles, chicos, porque algunos, vuelvo a comentarles, algunos hacen bien este tipo de ejercicio cuando el objeto va frenando, colocan los datos bien, se olvidan que acá hay un negativo, porque el concepto de aceleración uno lo puede escribir como positivo o negativo en el momento de explicarlo, porque yo estoy diciendo que quiero producir una aceleración para frenar, entonces obviamente estoy reforzando que voy a ir más lento. Si solamente dijera yo voy a producir una aceleración de -6, automáticamente igual mi cabeza piensa que estoy frenando, aunque no haya dicho la palabra frenar. Entonces eso deben tenerlo bastante claro, chicos. Entonces cuando alguien dice frenar y coloco negativo, sería como redundante. Hablar dos veces, decir negativo negativo, pues, podríamos decirlo. Por eso en este ejercicio habla de frenos, que se va a frenar, habla de aceleración y el dato lo da en positivo. Porque ya en el mismo texto me está indicando que estoy frenando. Ya no es necesario que uno le coloque el signo si el texto me lo está indicando propiamente tal. Un par de minutos Profesor, para que lo copien y si hay dudas, pregúntenos. Chicos, díganme. ¿podría explicar de nuevo el tema de la distancia, así como rapidito? Sí, el tema de la distancia, chicos. En el tema de la distancia, por ejemplo, acá vemos la fórmula que tenemos que reemplazar. Velocidad inicial por el tiempo más la aceleración al tiempo al cuadrado partido por 2. Reemplazo los... Ahí está ¿Ah? aceleración. Ahí me Aceleración. había perdido. Aceleración por tiempo al cuadrado partido por 2, ¿ya? Entonces, acá yo reemplazo la velocidad Ya. inicial vale 30, el tiempo vale 5, la aceleración -6 y el tiempo 5 al cuadrado. Y hay que hacerlo por parte también, menos mal que igual me pregunto, algo que también uno se olvida de explicarle también, chicos. Uno trata, ojalá, si es que mi calculadora no lo hace de corrido, hacerlo por parte, hacer los dos primeros primero y después los segundos. Para que me dé la solución, ¿ya? Porque, vuelvo a repetir, a veces yo he visto que hacen lo siguiente, ¿eh? Suman la T con el resultado. O el resultado sí, lo suman con la T y después lo multiplican con la velocidad inicial. No, primero acá, de acá voy a sacar una solución. Siempre de ahí voy a sacar una solución, de aquí voy a sacar otra. Que a veces se pueden sumar o a veces se pueden restar. O en este caso se restaron, pues se fijan. Entonces para que me diga la respuesta. Pero a veces puede ser que sea una suma. ¿Bien? Por ejemplo, si la aceleración aumenta, lo más probable es que yo tenga que sumar al valor que me dé como velocidad inicial por el tiempo. Entonces por eso ahí les coloqué dos respuestas. Y vuelvo a repetirles, chicos. Normalmente cuando me escriben el ejercicio lo escriben bastante bien hasta ahí, hasta la segunda línea de distancia. Hacen el desarrollo, pero suman primero y después multiplican. Hay que recordar que primero se hacen las multiplicaciones y al final las sumas y las restas. Siempre dejando las sumas y las restas para el final. Ya para que no hayan equivocaciones. Entonces vuelvo a repetir, ¿alguna consulta, chicos, alguna duda antes de ver otro ejercicio para ver un ejercicio concretamente con gráficos que me interesan? Explicarles bien ese concepto. Profesor, Dígame. que yo tengo anotada alguna fórmula, revisé las clases, pero en los PPT están todas estas fórmulas, En los o en lo que PPTs, hemos visto, lo que hemos ido anotando en el cuaderno. las que he anotado en el cuaderno, el PPT solamente, por ejemplo, yo no anoté una o dos fórmulas en el PPT porque son las esenciales. Vuelvo a repetir, la idea es no llenarme de fórmulas.
puede ser que a mí me salga más fácil para hacer una fórmula, pero si yo, me cuesta leer los problemas, me cuesta en este aspecto y además me cuestan las fórmulas, o sea, aprenderme de memoria las fórmulas, me va a costar el doble todavía. Lo que tengo que tratar Sí, de eso me ver, pasa. tengo que tratar de ver el problema, enfocarme a los datos que tengo, primero recolectar los datos y ver cuál es la fórmula de las tres que tenga, de las cuatro, no sé, la cantidad que yo encuentre adecuado como estudiante, me refiero, que me sirvan. Pero, Y voy marcando, voy diciendo, ocupo esta porque tengo este dato y este dato. Y me falta uno solo. Siempre que la fórmula que porque le falte por uno, supongamos dime. Porque, para sacar la distancia siempre sí, va a ser valor inicial por tiempo sí, más más aceleración aceleración. al tiempo al cuadrado partido por 2. Siempre va a sacar la distancia así. Sí, sí, Ya. Y es que, mire, es que eso, por eso, no sé si no había visto porque no tenía idea cómo se escribía aceleración por tiempo al cuadrado, qué significaba eso. Digamos, entendí bien el ejercicio. claro. Sí me cuesta, supongamos, los mismos ejercicios que dio en la guía, como la comprensión lectora del encabezado, como que me cuesta, porque hacer los desarrollos, yo tengo todo anotado, entendido todas las clases, Sí, pero el hecho de yo desarrollarlo solo me claro. cuesta un montón. Claro, por eso le digo, lo importante es cuando lea un problema ir viendo y marcando lo que tenga números. Y siempre, pero siempre, estimado, siempre cuando se le haga una pregunta, de todas las fórmulas que entregué, o las fórmulas que vimos como resumen la última parte de la clase, siempre hay una fórmula que me va a faltar un solo dato. Si por algún motivo yo, por ejemplo, voy completando, por ejemplo, vamos a suponer que yo no me di cuenta que el dato de velocidad final, porque por ejemplo hay gente que no se da cuenta de velocidad final. Entonces dice, tengo la aceleración y la velocidad inicial, me faltan datos para hacer el ejercicio y piensan ocupar y no saben cuál fórmula ocupar. Entonces no, lo primero que yo debo tener en cuenta es lo siguiente, debo tener leer el ejercicio, sacar la mayor información posible, ver qué me están preguntando y después de eso ya elegir la fórmula. No tengo que poner, por ejemplo, la carreta delante de los bueyes, como dicen. Siempre tengo que ver los datos que tengo y después me enfoco en la pregunta. Porque usted aquí al principio de este ejercicio puso valor, no, velocidad, no, valor final, ¿Sí? ¿Velocidad y en los final? datos usted puso cero. Sí. ¿Y ese cero de dónde lo sacó? Porque ahí no. Por Lo ejemplo, demás lo entendí, pero. ya, por ejemplo, ¿qué es cero? Porque si dice que el auto quiere detenerse, si el auto se quiere detener es que ya venía con movimiento. Ya, Entonces, si algo se detiene, ¿cuál sería su velocidad se detiene? cero. Cero. Y si uno le llamo inicial y el otro le llamo final, ¿cuál va a ser cero si el auto ya viene en movimiento? La final. La final. Entonces, eso tengo que tenerlo Ya, bastante claro. Cuando vea velocidades, tengo que fijarme bien en leer el texto. Es decir, si habla de tensión, eso quiere decir que el objeto venía moviéndose. ya, Claro, si por ejemplo ya. dijera, la semana pasada hicimos uno con el reposo. Por ejemplo, el auto parte del reposo. Entonces, si el auto parte del reposo, eso quiere decir que el auto estaba quieto al principio, entonces ahora va a moverse. Entonces, tengo esas condiciones. Puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir que el auto esté quieto y empiece a moverse. También puede ocurrir que el auto esté, eh, podríamos decirlo, moviéndose y quiere quedarse quieto. O puede ser que el auto esté andando a una velocidad y quiera ir más rápido, o ir a una velocidad y quiera ir más lento. Entonces, normalmente cuando ocurren esos conceptos tengo que fijarme bien en la pregunta, por eso estoy tratando de enfocarme a todas las posibilidades. La semana pasada hicimos un ejercicio cuando el auto estaba quieto y empezó a moverse. Ahora tenemos el auto quieto, pero, disculpe, está moviéndose y quiere detenerse. Pero también voy a ver ejercicios que sigan moviéndose, como lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Si la idea es ver todas las posibilidades que pueden ocurrir. Veamos chicos, vamos a ver uno nuevo. Vamos a borrar acá, no guardar. Y se me había perdido la ventana del software. Vamos a abrirlo de nuevo porque para que veamos de nuevo el Autodesk. Así para compartirles bien la imagen.
vamos a hacer otro ejercicio más de la guía. Fijarnos en la guía, tratando de hacer los ejercicios más globales, ya hay ejercicios que se van repitiendo, por eso no los voy realizando. Por ejemplo, el otro día un chico me preguntó lo siguiente, no de este curso, sino uno que me pareció bastante interesante, que se me había pasado el ejercicio, que era el 14. Este lo voy a hacer completo, lo voy a hacer con gráfico y todo. Dice lo siguiente, dice, un automóvil parte del reposo y en 10 segundos alcanza una velocidad de 8 metros por segundo. Después sigue, en los 15 segundos, en los próximos 15 segundos su velocidad llega a 16 y finalmente en los siguientes 12 su velocidad llega a 30. Representa gráficamente la velocidad y cuál ha sido su aceleración en cada intervalo y cuál ha sido la distancia recorrida en cada uno de los intervalos. Entonces, este joven que me preguntó el ejercicio me decía que no había entendido porque tenía muchos datos, ¿ya? Y entendible. Entonces, el problema del ejercicio pasa lo siguiente, que este ejercicio, que es el 14, tiene tres problemas en él. Viene tres opciones incluidas en él. ¿Por qué? Porque pasa por tres estados. Porque el automóvil partió del reposo, pasaron 10 segundos y alcanzó esa velocidad. Entonces hasta ahí tengo un estado de movimiento. Pero después pasó más tiempo, pasaron 15 segundos, llegó a una velocidad de 16. Entonces tenemos entre comillas, otro corte. Después se pasaron 12 segundos más y llegó a una velocidad de 30. Entonces tenemos tres estados de movimiento. Entonces en este automóvil iba a una velocidad de 0, llegó a 8 metros por segundo. Después empezó a acelerar más o a acelerar menos, vamos a calcularlo, y alcanzó otra velocidad. Y vuelvo a hacer lo mismo. Es como, por ejemplo, voy manejando, aprieto el pedal para ir más rápido, pero normalmente a veces uno saca el pie del acelerador o a veces lo colocamos un poco más. Entonces, si voy colocando un poco más el pie, acelero más y mi aceleración no es constante en el momento. Entonces, normalmente cuando trabajamos nosotros con aceleración constante, el ejercicio tiene que indicarlo. Y si no lo indica que la aceleración es constante, eso puede decir que va cambiando cada cierto intervalo de tiempo. Nosotros trabajamos como yo le decía igual la clase pasada, que nosotros trabajamos con aceleraciones constantes, pero la aceleración constante no quiere decir que sea para siempre. Ya eso lo que deben tener en cuenta, salvo que el ejercicio lo indique. Si el ejercicio lo indica que esto va para siempre, en este caso, uno dice simplemente aceleración constante. Pero en este caso ocurrieron este fenómeno que los cambios de velocidad van ocurriendo por lapso de tiempo. Entonces, por lo tanto, en este ejercicio vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver tres movimientos. Entonces, la primera parte, cuando parte el auto. Este automóvil partió del reposo. ¿Qué quiere decir que parte con reposo? Que su velocidad inicial equivale a 0 metros por segundo. Si alguien me dice, profe, ¿lo puedo escribir en kilómetros por hora? No hay problema, si el 0 es 0. Ya no va a cambiar. Lo escribe en metros por segundo, en kilómetros por hora, en metros por minuto, pulgadas por segundo, es 0. No hay una conversión específica para el 0. ¿Ya? En este caso para las longitudes. El tiempo, pasaron 10 segundos. Pasaron 10 segundos. Y mi velocidad final alcanzó los 8. Entonces, yo aquí, ¿qué podría calcular? Yo podría calcular la aceleración y podría calcular el tiempo. ¿O no? ¿O solamente la aceleración? ¿Podría calcular el tiempo o no? Mi pregunta, ¿podría calcular el tiempo o no? Pero el tiempo no lo tiene ya. Sí, pues el tiempo lo tengo ya, entonces no lo puedo calcular. Entonces, por eso le digo, jóvenes, de repente los errores que son es error de lectura, de repente calculan algo que ya está. Entonces, por ejemplo, a veces se pegan tanto a la fórmula que calculan la aceleración, calculan el tiempo y todo, y a veces está calculado. Y a veces ejercicios vienen, por ejemplo, cuando hay ejercicios que preguntan, viene A, la B, la C, la D, la E. Cuando uno dice, ya, por ejemplo, podemos suponer un ejercicio como este. El automóvil parte del reposo, alcanza una velocidad de 8 metros por segundo en 10 segundos. Y uno le podría preguntar, ¿cuál es la aceleración, cuál es la distancia? También se le podría preguntar, obviando lo que viene después, podría preguntarse, ya, con la misma aceleración, ¿cuándo alcanzará una velocidad de 50?
¿Cuándo habrá recorrido 100 metros si va con la misma aceleración? Se puede montar por muchas cosas. Entonces yo uno lo puede determinar. También uno podría asimilar, por ejemplo, como el ejercicio pasado, uno podría decir, no sé, pues, va un camión a 120 kilómetros por hora y justo delante ve delante que se le cruzó una gallina, un perro, no sé, una persona. Y el chofer aprieta el freno y se demoró 15 segundos en frenar completamente. ¿Lo habrá atropellado o no lo habrá atropellado? Y además uno le indica la distancia, no sé, la persona estaba a 100 metros de distancia, 200 metros de distancia, lo habrá atropellado, atropellado. Entonces uno hace los cálculos y se da cuenta, lo atropelló o no lo atropelló, bajo esas condiciones. Entonces todo ese ejercicio, lo que yo debo tener en claro siempre es sacar la información y ver lo que me estén preguntando en este caso. En este caso lo estaban preguntando dos conceptos, me preguntaban la aceleración y además les preguntaba la distancia recorrida. Más allá del gráfico, que lo vuelvo a repetir, lo voy a hacer en un rato, pero me interesa la distancia recorrida y la aceleración. Entonces, en este movimiento, en esta parte del movimiento, que solamente estamos analizando hasta acá, hasta la coma que seguimos, un punto seguido, parece que un punto seguido, estamos analizando esa parte. Entonces, yo busco mi fórmula, puedo buscar la fórmula que me dio el profe o simplemente ocupar esta. Ya que hemos despejado varias, yo podría decir, o sea, es que me cuesta despejar las fórmulas, voy a escribir las fórmulas que el profe va anotando mejor. Entonces voy a escribir, la aceleración es la velocidad final menos la inicial partido por el tiempo. Entonces ahí yo puedo calcular la aceleración. Entonces podría decir, la aceleración es igual a la velocidad final, son 8 metros por segundo, menos la velocidad inicial son 0 metros por segundo, y también el tiempo es igual a 10 segundos. Entonces yo diría 8 menos 0 son 8, y 8 partido por 10 son 0,8. Por lo tanto, 8 metros por segundo partido por segundo me va a dar una aceleración de 0,8 metros por segundo al cuadrado. Otra acotación igual importante que también me he fijado, que muchos de repente les quedan las dudas con respecto a la unidad de medida. Entonces, por ejemplo, si me cuesta un poco trabajar con números, pero sé cuáles son las unidades de medida del sistema internacional, sé que la aceleración se va a medir en metros por segundo al cuadrado, sé que el tiempo se mide en segundos, sé que la velocidad se mide en metros por segundo, y sé que la distancia se mide en metros, y sé que estoy trabajando en el sistema internacional, dependiendo de lo que yo busque, me tiene que dar la unidad. Por ejemplo, acá obviamente, acá ni siquiera me dediqué a eliminar unidades, a hacer la división de unidades o multiplicación de unidades. Simplemente supe que la aceleración automáticamente me va a dar en metros por segundo al cuadrado, porque en el sistema internacional se mide en metros por segundo al cuadrado, y además los datos que estoy ocupando están en metros por segundo. Y están en segundos, no están en otra unidad. Por eso les recomiendo siempre trabajar con en este caso, las unidades del sistema internacional. ¿Ya? Más allá que a veces el ejercicio llega y uno, anoto el tiro de kilómetro, porque el kilómetro ya viene definido. Pero si me cuesta todavía, si tengo esa dificultad de trabajarlo, dame cuenta cuáles son las unidades del sistema internacional. Aparte de mi formulario, y colocando. La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. El tiempo se mide en segundos. La distancia se mide en metros, la velocidad se mide en metros por segundo. Entonces, cada vez que vea un resultado, vea un ejercicio, me enfoco completamente a la operatoria probablemente tal. Ya por eso tengo que yo primero conocerme, ¿qué me cuesta más? Me cuesta los números, me cuesta leer el problema, me cuesta la fórmula, tengo que ver en qué es lo que estoy fallando. Por eso son las guías de ejercicio, por eso a veces son extensas para que vayan practicando. Entonces, chicos, ahí tenemos la aceleración, 0,8 metros por segundo, justo como están las soluciones. La distancia. Yo quiero calcular la distancia. La distancia, voy a ocupar la fórmula más larga, no importa que sea más extensa, pero me interesa practicarla. Que es velocidad inicial por el tiempo, por la aceleración, por el tiempo al cuadrado partido por 2. Si esto no hubiera existido aceleración, mi fórmula es aquí, cortita, distancia, velocidad por tiempo, no. Eso es si es que no existiese aceleración, pero lamentablemente existe y la calculamos. La distancia, no sé cuánto es, porque lo quiero calcular. La velocidad inicial son 0 metros partidos por segundo. El tiempo, sé que son 10 segundos acá, 10 segundos. La aceleración, la calculamos recién, es 0,8 positivo.
metros partido por segundo al cuadrado. El tiempo dijimos que era 10, lo vamos a escribir al cuadrado. Yo normalmente escribo todo con la unidad de medida simplemente para que sepa dónde salen los números. Distancia es igual a 0 por 10. 0 por 10 es un 0. Por lo tanto son 0 metros. Más 0.8 por 10 al cuadrado dividido por 2. 10 al cuadrado son 100. 100 por 0,8 son 80. Y 80 partido por 2 son 40. Por lo tanto acá nos da 40 metros. Nos queda la suma. De 0 más 40 son 40 metros. Por lo tanto, ese automóvil que iba con una aceleración de 0.8, al cabo de esos 10 segundos avanzó 40 metros. Y ya tenemos nuestra primera parte del ejercicio. Y pareciese que lo demás fuera más difícil, pero no es tan difícil como lo parece. ¿Ya? Terminen de copiar esa parte antes de seguir. Profesor, Dígame. ahí cuando sacó la distancia, cuando empezó a hacerla, ya después de la fórmula, ¿Sí? usted dijo 0 por 10, ¿Sí? 0 metros, ¿Sí? y eliminó los segundos. Correcto. Después dijo 0,8 por 10, o sea, 0,8 por 100 al final. ¿Sí? Eliminó los segundos al cuadrado y eso lo partió por 2. Claro. Espéreme. 0,8 por 10 da 100, 100 por 2 40. Ya, eso. Ok. ¿Cómo para poder explicar? Sí, no hay problema. Si van teniendo dudas, Profe, chicos, dígame. si yo calculo la distancia con la otra fórmula, que es la de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido en 2a, ¿Sí? me da 25,6 porque Veamos, usted me dice la velocidad final al cuadrado partido por 2a, ¿cierto? ¿sí? Le da partido. Ah, ya entiendo por qué ya. ¿Lo escribió en la calculadora, cierto? ¿Completo? ¿Cómo? ¿Lo escribió en la calculadora completo? Sí. Ya, me imagino que lo escribió. Voy a suponer, no sé si estoy mal. Usted me dice si estoy incorrecto cómo usted lo escribió en la calculadora. Yo creo que lo escribió así, ¿o no? Porque está bien la fórmula. Así lo escribió en la calculadora, ¿no? Primero hice el 8 elevado a 2 y me dio el resultado, 64. ¿Sí? El 64 lo dividí Ya, por 2 ahí está. Ya, y veamos, ahí lo estimado. multipliqué. Ahí está, estimado. El error es el siguiente, que ocupando esa fórmula, es que usted claramente está en lo correcto, está en lo correcto, también la puede ocupar, no es problema que no la ocupe. El problema es el ¿Ya? siguiente, que si yo quisiera despejar de la fórmula que es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración y distancia, ¿cierto? Esa es la fórmula. Y yo quiero decir, quiero calcular la distancia. La distancia va a ser velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado partido por 2, ¿cierto? Hasta ahí tú lo hiciste, eso es lo hiciste tú. Sí, Correcto. sí, lo sé. Ya, el problema está acá, el problema es que yo tengo que multiplicar el 2a primero y después dividirlo. Entonces acá yo colocaría un paréntesis. Si lo hago completo en mi calculadora. ¿Por qué? Porque si yo hago el ejercicio, esto sería 8 al cuadrado menos 0 al cuadrado partido por 2 por 0,8. Y 8 al cuadrado son 64. Menos 0 partido por 1,6. Ya. Y ahí le da 40. Sí, ahí me dio. Claro, entonces eso es uno de los problemas que debe haber sido en el proceso cuando lo hizo completo. Eso es lo... Entonces, Sí. más allá que uno hice el popomudos, paréntesis, multiplicación y división, va dependiendo igual la forma. Si yo no lo escribo sin paréntesis en la calculadora, la calculadora me entiende. Divido y después multiplico. Porque el popomudo es así.
pero realmente la fórmula es, hay una resta arriba y abajo hay una multiplicación, y después se tienen que dividir. Ok. Ok, ahí para que lo... Sí, no hay problema. Entonces, como ven, chicos, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, su compañero lo hizo de otra manera, igual llegó a la misma solución, a 40. ¿Ya? Por eso todas las fórmulas que uno les va enseñando, una de las fórmulas que hemos escrito, ocupando la más adecuada o la más rápida para mí, debe llegar a la misma solución siempre y cuando los datos estén bien anotados, ¿ya? Eso deben tenerlo bastante claro para hacer los ejercicios. Veamos, chicos, voy a continuar, no voy a borrar ahí todavía, porque me voy a alimentar de algo que está ahí en el ejercicio, ¿eh? Entonces, por ejemplo, después del movimiento que está ahí, pasaron 15 segundos. Entonces, en el ejercicio vamos a escribirlo con otro lápiz, ¿ya? Vamos a escribirlo con lápiz rojo. Pasaron 15 segundos, entonces hay un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo de 15 segundos. Y quiero llegar a una velocidad de 16. O sea, quiero llegar a una velocidad de final de 16. Entonces, 16 metros por segundo. Por lo tanto, mi velocidad final ya no era 8. Si se fijan acá, era un 8 la velocidad final. Ahora no, mi velocidad final es 16. Porque el concepto de inicio y final siempre es relativo. Ya en este caso, es como un cronómetro. Yo estoy midiendo, inicio, partí a medir, paré, final. Vuelvo a medir, inicio, paro de nuevo, mi nuevo final. Entonces mi final puede parar, bueno, puede cambiar en cualquier rato. Y si mi final cambia, mi inicio también puede cambiar, po. Entonces, si yo lo veo como la continuación del ejercicio, dice en los próximos 15 segundos, pasaron 15 segundos, mi velocidad final va a ser 16, por lo tanto, mi velocidad inicial no va a ser 0, va a ser los 8 que están acá. Los 8 O metros sea, por la segundo. velocidad final pasa a ser la velocidad inicial. Claro, porque pienso en un movimiento, por ejemplo, voy lento, voy a 0, llego a una velocidad de 8, vuelvo a acelerar y llego a 16. Entonces, antiguamente esto se llamaba velocidad inicial y esto se llamaba velocidad final, ¿cierto? Ahora, Claro. esto se llama velocidad inicial y esto se va a llamar velocidad final. Eso se cambia de posición. No siempre la velocidad inicial es la única o la estándar para todo. Vuelvo a repetir, salvo que el ejercicio lo indica. Si el ejercicio me hubiera dicho a los 15 segundos y no me hubiera dicho en los próximos, yo hubiera suponido, o yo puedo suponer, que se está tratando del mismo ejercicio, que voy a la misma velocidad, pues. Pero lamentablemente la palabra dice a los próximos 15 segundos. O sea, 15 segundos más. Entonces mi velocidad inicial y mi velocidad final cambian de concepto, ¿ya? Cambian de su manera de ser. Y se hace todo, no, Y pero se bueno, hace todo de nuevo. Y vuelvo a calcular la aceleración y vuelvo a calcular la distancia. Y ocupo la misma fórmula. Obviamente acá la respuesta tiene que ser 0,53 y 300 metros. Así que espero que lo hagan ustedes. El ejercicio y espero que lleguen al 0,53 y al 16. Se vuelva a hacer de nuevo el ejercicio. Hace un par de minutos para que ustedes lo hagan. Y ya tenemos los nuevos datos. Se vuelven a ocupar las fórmulas, las que están ahí. Entonces vuelvo a reemplazar acá y vuelvo a reemplazar acá. Y voy a tener la nueva aceleración y la nueva distancia. Profe, ¿y uno puede sumar todos los segundos y todos los metros por segundo ¿Ya, y Juan? hacerla así como el inicial de 0 y el final de 30 metros por segundo? ¿Se puede? No, en este caso, en este problema no se podría. ¿Por qué? Porque si yo os leo el ejercicio, me dice, calcula la aceleración en cada intervalo. O sea, si yo leo la pregunta, si me dice, calcula la aceleración en cada intervalo, yo tiendo a pensar que la aceleración va cambiando. Si la pregunta fuera, ¿cuál ha sido la aceleración? Ahí yo pienso que la aceleración es única, por lo tanto yo puedo partir de 0 a 30, de una. Ah, ya. Pero como el ejercicio dice de cada intervalo, eso me da a entender que la persona que va manejando el automóvil acelera un poquito, después quizá no saca el pie del acelerador, pero lo pone un poco más blando, ¿no? Y eso va haciendo un cambio de velocidades, ya que en este caso me interesa que lo puedan calcular. Entonces, vuelvo a repetir, ocupando la misma fórmula, yo puedo volver a calcular el ejercicio, en este caso
para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahí, para que lo completen, aceleración y distancia. Y voy a escribir con negro mientras, en el espacio que está abajo, voy a escribir la última parte, que es muy parecido a lo anterior. Ahora tenemos un nuevo tiempo, que es un tiempo de 12 segundos. Imagino que ya debes tenerlo como más o menos claro, que mi velocidad final es los 30 que me están pidiendo. ¿Y cuál sería mi velocidad inicial? ¿Cuál sería mi velocidad inicial? 6 metros por segundo. Los 16, pues. Muy bien, como dice el compañero. 16 metros por segundo. Y vuelvo a calcular la aceleración y la distancia con la misma forma. Entonces voy a tener... Este ejercicio por eso lo decía, se hacía 3 veces a pesar que era uno solo. Tenemos una aceleración para de 0 a 10 segundos, otra aceleración de los 10 segundos hasta los 15, 15 segundos más podríamos llamarlo, y podríamos calcular otra aceleración 12 segundos más, ¿ya? Entonces de repente uno cuando lee el ejercicio piensa que cuando uno habla de 10, 15 y después podríamos, ejemplo, decir 12, uno piensa decir, 10 segundos, 15 segundos y 12. Entonces uno se equivocaría, porque alguien preguntaría por un tiempo anterior. Ya eso normalmente no ocurre. Normalmente siempre ocurre que los ejercicios uno preguntando, no sé, pues, el automóvil avanzó 30 segundos. ¿Dónde se encontrará el minuto? Entonces uno pregunta qué pasará después. Casi uno nunca pregunta, oye, anteriormente qué ocurrió. Y en este ejercicio habla de los próximos, o los siguientes. Por eso es importante ir leyendo cada una de las palabras y las frases que nos va indicando los ejercicios. No sé si hay alguna otra, hay más consultas, chicos, mientras... No sé, Anthony, Branco, Cristian, Darío. Profe, ¿qué distancia tiene que dar a 2? La distancia 2 tiene que dar 300 metros. Si no me equivoco, 300 metros tiene que dar. ¿Cuánto, profe? ¿300? Sí, 300 metros. Seguí todos los pasos y me dio 109. Ya, 179.62. Ya vamos a revisar, ¿ya? Sí, 179. Sí, 179, se equivocaron. 180 dijimos. No pelear ahí. 180. 180 metros tiene que dar ahí. Y en la última, déjame ver al tiro para corregir si hay algún error. Sí, porque 0,53,333 y 180, está correcto. Y en la otra son 30 menos 16 dividido 12. 1.16, ya, si ocupamos los puntos 16 por... 275, no sé qué persona se le ocurrió esta. Ahí. 0,5. Profe, una consulta. Dígame, ahí está, dígame. ¿Cuál es el modo en la calculadora normal? Es que estuve haciendo un tema de topografía y cambié el tema. En este caso no hay problema, que la topografía normalmente para trabajar con los ángulos, ¿no? Ahí le hacen la conversión. En este caso, lo ideal es que tenga una letra D, pero para el cálculo de cinemática no hay problema si tiene una R, una D o una G. Pero normalmente trabajamos la letra D, de gris, en la calculadora. En D. D, sí, la letra D. Normalmente tienen, para que no hay la letra D. Hay una D. Creo que tiene una R y una G normalmente las calculadoras, trabajamos nosotros en la D. También recomendaciones, chicos, si por ejemplo yo desconfío de mi calculadora y tengo una calculadora Casio, resetearla. Aprieten Shift Mode y la resetean. Shift Mode, donde dice Al, de todo en inglés, dice Reset Al y la pueden resetear. Normalmente uno hace eso con las calculadoras. De repente si le prestan una calculadora o se consigue una calculadora y no confía que la calculadora esté buena, resetearla, ¿no? Sobre todo en las Casio. Y también si le aparece una letra M, no se preocupen, ¿eh, chicos? La letra M es de memoria. Entonces que algún número hayan guardado.
Entonces tenemos la solución. No sé, hay más preguntas ahí. Darío, Francisco, otro Francisco, Hans, Hugo, Jaime, Javiera, José Luis, Lenis. Voy como bien. Hago muy bien. Espero que no se estrelle. Pedro, Rodrigo, ¿ah? Sergio, Yarín. Y hay dos mujeres no en el curso. Ahora, no sé, no me acuerdo cuánto es la lista. Entonces, tenemos ahí las soluciones para que les voy indicando. 0,53 en el segundo la aceleración, 1,16 en el tercer caso la aceleración. La distancia son 180 o 179, como dijeron sus compañeros, y 275 en el tercero. Esas son las aceleraciones. No sé por qué colocaron 520 ahí dentro de la respuesta. Igual que lo pueden ir corrigiendo. Entonces, veamos, jóvenes. Un minutito, por favor. Sí, de nomás. Sí, estoy viendo dónde voy a hacer el gráfico, porque no quiero borrar. Bueno, voy a tener que borrar lo azul, no, pero lo demás no. Como además lleva un gráfico. Sí, el gráfico lo vamos a hacer al tiro, lo voy a explicar el gráfico al tiro. Entonces, por ejemplo, sí, vamos a borrar la parte azul, la parte azul no, los demás no los voy a borrar. El gráfico, por ejemplo, crear un gráfico es mucho más sencillo que analizarlo. Ahí vamos a analizar un gráfico, pero crearlo es más sencillo. Por el hecho siguiente, dice, representa gráficamente la velocidad. Entonces me dicen, ¿cómo represento gráficamente la velocidad? Nosotros, deben haberlo enseñado alguna vez, que los gráficos tienen dos ejes. Un eje normalmente le llamamos el Y y el otro le llamamos el X. De manera así como rápida, decirlo. En estos gráficos tienen la siguiente condición, cuando uno dibuja el eje. No estoy rayando nada, estoy punteando con la goma. Normalmente tenemos un eje Y y un eje X, ¿ya? Voy a tratar de hacer lo más derecho posible, ya que la tableta esa no acompaña, ¿ya? Ya, ahí tenemos el eje X. Lo ideal, chicos, los gráficos es lo siguiente. Cuando yo grafico, normalmente, mejor dicho, es casi siempre, para ser exacto, el eje X en este caso es el tiempo. ¿Ya? Porque concretamente yo es lo único que yo puedo manejar, el tiempo. Alguien puede decir, pero el profe, yo no puedo detener el tiempo, no puede ser que el tiempo vaya más rápido o vaya más lento, pero yo es lo único que manejo, el tiempo. Si yo tengo un cronómetro, me pasa un cronómetro, yo puedo manejar, empiezo ahora, paro, empiezo ahora, paro. Eso puedo hacer. Y si alguien me dice detengo el tiempo, lo detengo con mi cronómetro. Todas las cosas siguen moviéndose, obviamente. Pero para mí el tiempo paró en este rato. Entonces, en este caso, el tiempo siempre va en el eje X. Y en el eje Y va la aceleración, la velocidad, la distancia. Entonces, todo lo que yo quiera graficar, siempre, el X el tiempo, la Y en este caso, como le preguntan un gráfico de velocidad, vamos a graficar la velocidad acá. Importante también, cuando noten el gráfico, notar en qué unidad está. Acá estamos en metros por segundo y acá están en metros. Disculpen, segundos, no en metros, en segundos. También, lo ideal, jóvenes, la ideal es que no cuadren todos los números a lo que como están acostumbrados. De repente uno dice, ¿a qué me refiero con eso? De ahí lo voy a borrar. Por ejemplo, alguien coloca ahí el 1 y de aquí coloca el 5. Y acá coloca el 7.
ese gráfico está mal hecho. ¿Por qué estaría mal hecho? Porque está mal graduado. Porque supongo que acá está el 0, y del 0 al 1, parece que es la misma distancia entre el 1 y el 5, y parece que es la misma distancia entre el 5 y el 7. Y no puede ser así, pues. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en este ejercicio? Cuando uno hace un gráfico, uno plantea primero el 0 y ve hasta dónde voy a graficar. En los tiempos, voy a graficar a los 10 segundos, voy a graficar el 15 segundos y los 12 segundos. Eso tengo que siempre pensarlo. Entonces, ¿cuántos segundos voy a graficar en total? Voy a graficar 10 más 15 más 12. 10 más 15 más 12 son igual a... ¿Cuánto sería? 37, ¿no? 37 segundos voy a graficar. Eso voy a graficar. Entonces alguien podría decir, yo voy a graficar de 10 en 10, pues. ¿Para qué va a ser el 10? Acá voy a tratar de hacer la misma distancia, el 20, una misma distancia el 30 y una misma distancia el 40 y el 50, por decir si quiero colocar más números, yo en este caso voy a colocar el 50. Ahí tengo mi gráfico de tiempo. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40, 50 segundos. Las velocidades, tengo el 8, el 16 y el 30. Entonces no puedo decir que, no podría suponer así, de acá 8, 16, y como no me alcanza el espacio, también voy a colocar el 30. No, porque esto se ve como igual. Entonces, ¿qué se recomienda en este caso cuando hagan un gráfico? Coloquemos el máximo. Yo sé que el máximo va a ser 30. Ya no me voy a complicar, hasta el 30. ¿eh? La mitad voy a colocar el 15 si quiero. O puedo hacer ahí una separación. Ahí voy a colocar el 20 y acá voy a colocar un 10 para que se note la separación. ¿Ya? Pero lo ideal es que se note bien el gráfico. ¿Ya? ¿Por qué? Para que se note bien como el movimiento. Porque si no queda todo como línea recta y no es así la vida. Veamos, partimos. El móvil parte del reposo, o sea, cuando partió todo el tiempo, partió ahí, a los 0 segundos, 0 metros. Pasaron 10 segundos y alcanzó una velocidad de 8. 10 segundos y alcanzó una velocidad de 8. Tanteo más o menos que el 8 está por ahí abajo, por ahí está el 8, para mí. Entonces digo, ahí. Ahí está mi movimiento. Entonces a los 10 segundos, eso hizo mi automóvil en este caso. Pasó de 0 a 8 segundos. Disculpe, de 0 a 8 metros por segundo en 10 segundos. Luego, pasaron 15 segundos más. O sea, ya no estoy en los 10. 15 segundos más serían los 25 segundos. Por acá. Ahí. Retrasando la línea ahí. A los 15 segundos llegó a una velocidad de 16. 16 por la mitad es 15 por ahí. Voy cuadrando. Acá está el 16. Por ahí. Voy suponiendo. Entonces, mi gráfico. Ahí voy creando la velocidad. Pasaron 12 segundos más. Estoy en el 25. Más 12 serían 37. 37. Un poquito más acá. 37. 37, por ahí. Voy trazando 37. Y llegó a una velocidad de 30. Acá arriba, justo la velocidad de 30. Entonces en el gráfico coloco el punto. Y ahí tengo mis 3 lapsos de movimiento. Y ahí estaría mi gráfico de velocidad. Entonces alguien me diría, por ejemplo, yo le podría preguntar, ¿y dónde aceleró más? Si yo veo el gráfico, aceleró más en la última parte, del primer punto, del segundo punto, o mejor dicho, tercer punto, hasta acá. Ahí aceleró más. ¿Dónde aceleró menos? Creo que aceleró menos acá al medio, porque está como menos levantado que acá. Entonces, por eso es importante que cuando hagan el gráfico, siempre tratar de colocar números lo más redondo posible, lo más cuadrado y la misma separación, para que después cuando uno vaya aproximando los valores que va a colocar, se note bien el gráfico. ¿Ya? Se note claramente lo que uno está haciendo. Entonces por eso le digo que crear un gráfico es mucho más fácil que analizarlo. ¿eh? Entonces en este caso ahí tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo con los datos que yo fui recolectando del ejercicio. Y ni siquiera es necesario que yo vaya anotando, ese es el 10 y el 8, ese es el 25 y el 16.
Este es el 37 con el 30. No es necesario. Simplemente con el mismo gráfico yo me voy dando cuenta. Y además está el problema. Y el problema yo lo puedo leer y veo que el gráfico coincide. Entonces ahí tenemos un gráfico realmente hecho de velocidad. No es necesario ocupar una regla ni nada de eso. Lo importante es que haga bien las separaciones. Ya vuelvo a repetir. Normalmente la gran mayoría son un gráfico así y ya ahí está. Y te van cuadrando ahí. Y a veces los números ni cuadran. Por ejemplo, he visto gráficos así que me dicen, esto es el 8, este es el 16, este es el 30. Los números están bien, están todos bien calculados. Pero no tiene gracia que hagan así un gráfico. Se pareciera que entre el 8 y el 16 y el 16 y el 30 fuera la misma distancia, pero realmente no es. Por eso los instrumentos de medición tienen por ejemplo, los análogos sobre todo, tienen sus separaciones. No sé si conocen no sé, alguna vez conocieron los voltímetros análogos. El odómetro del automóvil tiene ahí sus separaciones bien definidas, para que lo tengan en cuenta. Entonces ahí tenemos un gráfico, y está el gráfico listo. No sé si hay alguna pregunta, chicos, dudas, dígame. En la prueba nos van a aparecer gráficos que tengamos que interpretar. Sí, por eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver dos tipos de gráficos, el de distancia y el de velocidad. Bueno, los vamos a interpretar, que son los últimos ejercicios que están en la guía. Ya voy a hacer uno y uno de cada uno. Ahora. Pero, profe, dije dudar. Sí, te voy a anotar, sí. Pero estoy viendo qué gráfico elegir. Creo que el 32 es el mejor de todo. Estoy tratando de elegir los ejercicios más difíciles, para que la guía la puedan hacer sin problema. Bueno, chicos, si tienen algún problema con la guía, alguna solución que no les cuadre, igual escribirme para indicarme, ¿sabe, profe? Creo que no me dio la solución en el ejercicio, y yo les digo, estaba mala, o usted se equivocó, porque también me pude haber equivocado en traspasar las soluciones. ¿Ya? Igual podríamos revisar la guía del trabajo. Sí, la guía del igual trabajo. Que cachudo con dos problemas. Apenas revise todo, cuando ustedes estén todos los trabajos subidos, cuando me indican la retroalimentación y yo les mando la retroalimentación a todos. Entonces, cuando por ejemplo ya en unos días más, porque voy a empezar a hacer las revisiones, y las revisiones les envío cómo debe haberse hecho el ejercicio correctamente. ¿Ya? Para que Profesor, dígame. Yo me estoy recién conectando a las clases porque estaba, como le había comentado, en el proceso de cambio de casa. ¿Sí? La guía, ¿hay que poner el desarrollo y subirlo igual en PDF o solo la respuesta en la guía? El desarrollo en PDF. No es necesario escribir la pregunta, solamente el desarrollo, no interesa. Ya, profe. Muchas gracias. Sí, no hay problema. Como les comentaba, chicos, nosotros nuestra evaluación, creo que la cambié, lo tuve que definir, porque nosotros teníamos clases los jueves, ¿no? Si no me equivoco, clases los jueves martes y jueves, pues. Voy a indicarle el tiro la fecha de la prueba para que no haya confusión. ¿Él había dicho? Sí, ¿cuándo le dije? ¿Para un martes? Para el 20. Sí, por eso me equivoqué, por esa fecha. La tuve que cambiar, la aplacé más. No es para... Quería como para... Disculpe. Sí, porque dijo que era el 24 de septiembre. Sí. El problema es que el 24 de septiembre, esa semana es la semana sincrónica. Me voy a olvidar, no puedo hacerle una prueba ahí. Bueno, que si quisiera la podría hacer, pero no quiero. La prueba queda estimada para el 1 de octubre. Bueno. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. La fecha es sincrónica, entonces esa semana es sincrónica. Lo más probable es que le deje una clase nueva explicativa de un concepto. Entonces no va a estar conectado. Entonces usted la puede ver cualquier día de la semana. Y el día 29, que es día martes, voy a hacer un repaso, resolver todas las dudas que tengan. Y el día 1 es la prueba. Para que estén mejor ahí.
Profesor, ¿y todos estos ejercicios son de la guía número 3 de semántica, se llama? Cinemática. Cinemática. Semántica. Sí, no es lenguaje ahí. ¿No? Ya, sí, porque yo... Veamos, chicos, también. Los de la guía, profe, que de la guía que que tuvimos que subir. ¿Sí? Yo entre que pregunté y yo creo que no están muy buenos. Ya, ok. ¿Qué hice, po? Veamos, Porque chicos. me refiero por el puntaje, po. Sí, no, si le digo que antes de la... Por eso no le di tanto porcentaje como lo hubiera requerido. Lo hubiera querido, le di un 20, ¿no? De la prueba. Chicos, con respecto a la prueba, ¿qué es lo que voy a preguntar? Todo lo que alcance a ver de cinemática antes de la prueba, obviamente, como hasta el 17 o 20, por ahí. Todo lo que alcance a ver de cinemática va a entrar en la prueba, más solamente vectores. Conversión de unidades, concretamente no va a haber una pregunta así como convertir de pie a pulgadas, o no va a venir en la prueba. ¿Por qué? Porque la conversión de unidades ya la están aplicando acá en cinemática. Por ejemplo, si yo estoy hablando en kilómetros por hora y en otro lado estoy hablando en minutos por segundo, estoy hablando, por ejemplo, minutos por segundo, disculpe. Pie por minuto, ya igual estoy haciendo la conversión. Entonces no va a haber una pregunta que le diga, convierta 50 kilómetros por hora a 20 metros por segundo. No como en la guía. En la guía evaluada que decía, por ejemplo, el límite era 120 kilómetros por hora y había que transformarlo a pies por segundo y a metros minutos. Eso no va a venir, ya para que lo tengan en cuenta. Entonces, los vectores sí les voy a preguntar una sola pregunta de vectores y lo demás me voy a basar en cinemática en la prueba, para que lo tengan en cuenta. Ya porque la parte de vectores ya lo estoy evaluando en el taller, en el que me tienen que enviar, porque creo que queda tiempo. Así que eso para que lo tengan en cuenta para la prueba del 1 de octubre, ¿ya? Para que no vean así como que me va a preguntar vectores también. Solamente una pregunta de vectores y mucho más corta de las que hice en el control. El control, la pregunta del taxista era larga y la pregunta de la suma también era larga. Profe, Dígame. ¿cuántas preguntas tiene la prueba? Y va a ser como selección múltiple y nosotros vamos a tener que enviarle el Normalmente como hago las pruebas en este tipo de casos, normalmente coloco ejercicios de desarrollo y usted le saca la foto al desarrollo en el teléfono o el computador, no sé, lo que esté ocupando en el momento. Si tiene el teléfono, mejor todavía. Y está la opción de subir. Entonces, en la parte superior tiene dos cuadros. Uno que uno tiene que escribir y el otro cuadro tiene que estar para subir imagen. En la parte que está el cuadrado uno coloca la respuesta. Por ejemplo, si la respuesta me dio 800 metros, escribo el auto recorrió 800 metros o 800 metros de plano. Y luego coloco la foto de respaldo que hice el ejercicio. Solamente eso. ¿Por qué? Porque las preguntas son aleatorias. Entonces, por ejemplo, en el caso de un compañero, quizá le estoy preguntando qué pasó a los 10 segundos, otro le está preguntando a los 9 segundos, qué pasó a los 8 segundos, y las preguntas son distintas una con respecto a la otra. También, ¿qué más? No son de selección múltiple, vuelvo a repetirlo, entonces sí o sí deben escribir en los dos lados. Normalmente les doy más tiempo de lo que es la hora de clase. Normalmente doy como 2 horas de clase, 2 horas cronológicas para que hagan la prueba. Y normalmente si yo me demoro media hora en hacer la prueba, ustedes deberían demorarse las 2 horas. O sea que yo, por ejemplo, yo voy viendo, por ejemplo, si en media hora hago 5 ejercicios voy a tener la prueba. Si me demoro 8 media hora en hacer 8 ejercicios tengo la prueba. Dependiendo de lo que me demore yo en resolverla. ¿Y qué más, chicos? Bien importante que anoten las dos cosas, porque el sistema es como un sistema informático que es de repente muy cuadrado, que si yo no escribo algo me lo va a cobrar malo, porque no que me lo cobre malo, me va a indicar que está malo, porque yo al final reviso manual las preguntas. Entonces veo la pregunta 1, él me respondió 500, está correcto. El compañero me respondió 400, está malo. Entonces voy viendo ahí los puntajes y cosas así. Y además las preguntas las veo en forma aleatoria. No veo los nombres. Para que igual tengan la consideración ahí con... el profe quizás ve mi nombre y piensa que lo tengo mal o ya. No, simplemente voy viendo las preguntas. Y me van llegando la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy realizando la prueba así. Todas las primeras preguntas, todas las segundas, todas las terceras. Para que tampoco... Para hacerlo lo más objetivo posible.
ya para que también piensen en eso. Y vuelvo a repetirles, porque usted no va a recibir el puntaje directamente como una prueba manual. Revisión manual me demora un poco más en revisarlo. A diferencia de las pruebas matemáticas que le indicaba 60% el tiro, 70, 80, no. Tienes que esperar un par de días, 1 o 2 días, porque tengo hasta 10 días para colocarlo, la nota. Pero como en 3 días ya van a empezar a aparecer los puntajes. Ya van a estar empezando a cargar en la prueba. Si el ejercicio está correcto, no le escribo ningún comentario. Si está incorrecto, le indico error, le voy indicando error en la respuesta, error en el desarrollo, sumó mal, restó mal, multiplicó mal, dividió mal, eligió mal la fórmula. Le voy escribiendo el comentario para que lo tengan en cuenta. Y además, lo mismo que el semestre pasado, si sacan un rojo en una prueba, no quiere decir que se van a examen, ¿eh? Tienen que tener promedio mínimo el 4. Da lo mismo los rojos que tengan. No me interesa que solamente les dé el promedio 4. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos, con respecto a las pruebas? Antes de continuar. ¿Alguna compañera, compañero? Sí, yo, profe. Dígame. Con respecto al trabajo, o sea, a la guía que hay que mandar ahora. ¿Sí? O sea, yo tengo un par de preguntas sobre el formato. Hay que mandarlo en PDF, sí o sí, ¿cierto? Sí o sí en PDF, sí. Y el desarrollo, ¿cómo lo puedo mandar? Le puede sacar una foto, lo puede pegar en un Word y convertirlo a PDF. Ah, ya. Sale mucho más rápido que no necesito que lo escriban así con editor de ecuaciones ni nada de eso. Ya, es que tengo problemas con la conversión a PDF, profe. Ese es el tema. Ya, sí. Por último, si estoy justo al límite de tiempo y sé que lo hice y tuve problemas de conversión, lo subo en un Word, ¿no? ¿Ya? Me va a demorar más. Eso siempre lo dejo para el final de esos ejercicios. Las personas. Hasta el momento solamente funcionando con Word Online. ¿Ya? Y no sé, no me deja la... Claro, Word Online tiene más limitantes. Sí, como última opción dejarlo en Word. Lo único que tenés que tener claro que lo voy a revisar al final, porque normalmente los que son de Word los dejo al último rato porque no tienen previsualización en la plataforma. Solamente eso. Ya, profe, no hay problema. Entonces, tengo problemas con la conversión. Ok, sí, claro. No sé, ¿alguna otra consulta, chicos? ¿No? Continuemos. Veamos, chicos, como les decía, vamos a hacer uno con gráfico, ¿ya? Con gráfico. ¿Cuál podría ser con gráfico? El que tenemos acá. El 32, es dentro de la guía, ¿ya? Dice, en el gráfico que se adjunta, indica entre qué intervalo el móvil estuvo en movimiento, ¿ya? Pero no me voy a quedar solamente con eso, voy a hacer otras preguntas igual para sacarle la mayor información posible. ¿Cuándo estuvo en movimiento? Más allá que la respuesta me lo indican acá. Si veo el gráfico me está en 2 unidades de medida. Está la unidad de distancia y está midiendo el tiempo. Eso quiere decir que a los 0 segundos estaba a los 0 metros. A los 5 segundos está ubicado a los 1.5 metros. A los 8 segundos está ubicado a los 1.5 y a los 12 está ubicado a los 0 metros. Por lo tanto, se movió en este lapso. Se movió entre 0 y 5 segundos y se movió entre 8 y 12. Entre los 5 y los 8 estuvo quieto. Si se fijan ahí, siempre estuvo en la misma posición. Se estancó. Entonces, en un gráfico de posición o de distancia, normalmente se llaman gráficos de posición, si la línea está en forma horizontal, eso quiere decir que estaba quieto. Si va subiendo, quiere decir que se movió. Si va bajando, también quiere decir que se movió. Si va subiendo, quiere decir que va hacia adelante. Si va hacia abajo, quiere decir que va hacia atrás, que se devolvió. Entonces, alguien podría decir, una persona avanzó hasta los 1.5 metros, se quedó quieto y después se devolvió. Concretamente podríamos hacer así, una persona estaba acá, ahí, a los 0 segundos, pasaron 5 segundos, llegó acá, hasta los 8 segundos, se quedó ahí quieto y después se devolvió, y se fue para allá de nuevo, hasta los 12, cuando pasaron 12 segundos.
Esos son los movimientos que tuvo esa persona. Entonces, se movió, se quedó quieto y después, obviamente, volvió a su posición original. No necesariamente tienen que volver a la posición original, ¿eh? Pero en este caso volvió a la posición original. ¿Por qué? Porque justo el 12 coincide con el 0 ahí. ¿Qué información yo puedo sacar de un gráfico? Por ejemplo, si yo preguntara la velocidad, ¿yo lo puedo calcular con un gráfico? Sí. Y lo calculo con intervalos, lo calculo por lapsos. Entonces, por ejemplo, voy a colocar del punto A al punto B, al punto C y al punto D. En un gráfico en este caso, de esta condición, que es un gráfico de velocidad, disculpe, distancia versus tiempo, la pendiente de la línea va a ser mi velocidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la velocidad, chicos, se puede calcular de la siguiente manera. Si alguno recuerda, la velocidad se puede calcular como la diferencia, mejor dicho, la división entre la distancia partido por el tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la velocidad que hay en este lapso entre A y B, no puedo ser de A y C. ¿Por qué no? Porque hay un quiebre. Solamente cuando sea constante algo, por ejemplo, siempre subir o siempre bajar o siempre quedarme quieto, yo lo puedo trabajar por eso uno los va separando. En este caso la pendiente me va indicando la velocidad. Entonces en este caso yo voy a calcular la velocidad entre el punto A y el punto B. ¿Y cómo va a ser? La distancia del punto B menos la distancia del punto A partido por el tiempo del punto B menos el tiempo del punto A. Entonces, por ejemplo, la distancia yo estaba a los 1.5 metros en el punto B, pero estaba ubicado a los 0 metros en el punto A. En los tiempos, en el tiempo B estoy a los 5 segundos y en el tiempo A estoy a los 0 segundos. Entonces me queda 1.5 menos 0 es 1.5 y 5. 1.5 partido por 5, eso es 0,3 si no me equivoco, ¿no? Le puse metro ahí, en el segundo la palabra. Se lo voy a borrar acá. Ahí sí. Entonces, si alguien me pregunta, ¿con qué velocidad se movió la persona, esa que movió el gráfico? 0,3 metros por segundo. A esa velocidad me va indicando el gráfico. 0,3 metros por segundo. Si alguien me pregunta, profe, ¿qué pasó en el punto entre el B y el C? Quiero calcular la velocidad entre el B y el C. Entre el B y el C. Entonces digo la distancia en el C menos la distancia que resta en el punto B partido por el tiempo en el B, el tiempo en el C, menos el tiempo en el B. Entonces ahí tenemos los tiempos. Distancia en el C. La distancia en el C son 1.5 metros. La distancia en el B, 1.5 metros. Los tiempos. El tiempo en el C, 8 segundos. Y el tiempo en el B son 5 segundos. 1.5 menos 1.5 son 0. 0 metros. 8 menos 5 son 3 segundos. 0 partido por 3 sería 0 metros por segundo. Eso quiere decir que está muy quieto. 0 metros por segundo. Está correcto, lo que había dicho recién. Y por último, ¿qué pasaría entre el punto C y el D? Entre el punto C y el punto D. La distancia del punto D menos la distancia del punto C. El tiempo en el punto D menos el tiempo en el punto C. Sería velocidad mejor dicho, distancia en el punto D. Distancia en el punto D son los 0. Está a los 0 metros. 0 metros. La distancia en el punto C son el 1.5 metros. Y en los tiempos. En el punto D estaba a los 12 segundos.
y en el caso del C estaba a los 8 segundos. 8 segundos. Si se fijan, aunque he restado los tiempos, nunca me dio negativo la respuesta. Siempre me dio un 5, ahora siempre me dio positivo. Un 5, un 3, ahora va a dar un 4 creo que abajo. Pero la parte superior ahora va a dar negativo. Menos 1.5 metros. Y acá va a dar 4 segundos. 1.5 dividido 4, o menos 1.5 dividido 4, eso es negativo 0,375 metros por segundo. Vuelvo a repetirles, chicos, ¿qué quiere decir que la velocidad sea negativa? No quiere decir que sea nula o que vaya más lento, quiere decir que me estoy devolviendo, nada más que eso. Entonces, cuando la velocidad es negativa, recuerden que voy en el sentido contrario. Entonces, como les decía anteriormente, lo que hace esta persona, el que se muestra el gráfico, en los tiempos, va para un lado, por ejemplo, vamos a ir a la derecha, se quedó un rato en ese punto y después se devolvió. Por lo tanto, acá la velocidad era positiva y para acá la velocidad es negativa porque se devolvió. Entonces eso lo puedo analizar y lo puedo interpretar en un gráfico. Por eso de repente nos cuesta mucho ver las variables. Entonces ahí tenemos un ejercicio de distancia. Imagino que ustedes habían aprendido la pendiente como y2 menos y1, x2 partido por x1. Cuando vieron la función lineal en matemáticas. Ojalá se acuerden de eso. Es lo mismo, pero con distancia y tiempo. Profesor, Dígame. siempre que en un gráfico hayan quiebre, se va a sacar la velocidad, o sea, la velocidad es distancia partida por tiempo, pero siempre que hayan quiebre se va a hacer de esta manera. Sí, siempre que hayan quiebre y siempre que el gráfico sea de distancia y tiempo. Ya, porque no. Sí, más rato va a haber un gráfico con velocidad y vamos a ver qué pasa cuando hay quiebre. Porque también hay quiebre. Okay, tenemos el ejercicio completo. Entonces, en este gráfico ocurre eso, ¿ya? Nosotros trabajamos siempre con líneas rectas, nunca vamos a tener curvas en los gráficos, ¿ya? Para que. Ahí me pareció Nunca vamos a tener curva, ¿ya? No va a haber una curva si, por ejemplo, va subiendo, o si es que si va subiendo la curva, lo vamos a dejar dibujado, ¿no? Pero no lo vamos a interpretar, porque nosotros trabajamos con líneas rectas, ¿no? Ya nosotros trabajamos con esta forma de ver el ejercicio. Así que un rato para que lo calculen y lo vean. Dígame. Ahora usted. Perdón, se me ha quedado abierto el micrófono. Ok, pensé que iba a preguntar. Escuché como una voz de mujer, dije que iba a preguntar. Anoto, sí. Sí, parece que. Ok. Entonces, ahí tenemos otro ejercicio más para que lo hagan y en un rato más vemos el último. Para que veamos los gráficos. ¿Ya? Voy a hacer el siguiente. Mientras. De ahí vamos a hacer el 33 después, ¿ya? Igual, chicos, por si acaso les mandaron el horario a sus correos de las clínicas. Ya para que puedan participar en los posibles horarios que están en la plataforma. Dígame. Le acabo de enviar un mensaje privado al chat. ¿Ya? ¿Sí? Para si lo podría responder, por favor. Ok, sí, lo voy a revisar el teléfono. Lo estoy mirando el teléfono, los mensajes privados. Y el teléfono es un poco más lento en Teams. No sé por qué. Vamos a ver. Sergio.
Ahí le respondí su mensaje. ¿Ya? Ok, profe. Ok. Gracias. Ya, veamos qué más me ha escrito. También, chicos, recuerden todos los videos, todas las clases que han grabado en dos lados. En una en Teams, que a veces no se pueden ver, pero pueden descargar los videos. Y en YouTube, para que eso sí lo pueden ver de manera stream. Ya los últimos videos, así como 2 semanas atrás, ya empezamos a subir los videos, ya en esa plataforma. Y jóvenes, vamos a ver el último ejercicio del gráfico del día de hoy, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetirle, solamente esto es para un gráfico de distancia versus tiempo. En el gráfico velocidad versus tiempo, ¿qué podemos sacar como información? Son con los dos tipos de gráficos que trabajamos nosotros. Vamos al siguiente. El gráfico que está a continuación, ¿ya? Si se fijan, el gráfico aquí cambió. Ya no vemos distancia, sino vemos la velocidad. En este gráfico de velocidad y tiempo, eso debe tenerlo claro, lo siguiente. Yo igual puedo hacer lo mismo, ¿eh? Puedo hacer por lapso. Puedo dar el lapso A, el lapso B, un lapso C, un lapso D y puedo hacer un lapso E. Puedo hacer un lapso hasta la letra que yo quiera, ¿eh? En este caso ocurre lo siguiente, chicos. Se van fijando, yo voy viendo, del A al B tengo que ir rápido, empezar a aumentar la velocidad. Del B al C aumentó más la velocidad. Entre el C y el D la velocidad se mantuvo. Y entre el D y el E la velocidad fue bajando. Entonces acá uno no podríamos calcular velocidad porque las velocidades están listas. Por ejemplo, a los 0 segundos, ¿cuál es la velocidad? 0. A los 5 segundos la velocidad es de 2. A los 10 segundos la velocidad es de 8. A los 15 segundos la velocidad es de 8. Y a los 25 segundos la velocidad es de 0. Por lo tanto, ¿puedo calcular velocidad? No, porque ya está listo. ¿Pero qué puedo calcular? Puedo calcular la aceleración. Y la aceleración también se calcula por intervalos. La aceleración solamente se calcula en gráficos de velocidad versus tiempo. En este caso, la aceleración va a estar definida como la velocidad partido por el tiempo. Por lo tanto, yo acá voy a calcular la aceleración entre los puntos A y B va a ser la velocidad que ocurra en B menos la velocidad que ocurra en A partido por el tiempo que ocurra en B menos el tiempo que ocurra en A. O sea, en un gráfico de velocidad versus tiempo, la pendiente de la curva se llama aceleración. En este caso, yo voy calculando. La velocidad en B vale 2 metros partido por segundo.
La velocidad en A vale 0. 0 metros por segundo. El tiempo en B equivale a 5. 5 segundos. Y el tiempo en A equivale a 0. Menos ahí 0. Serían 2 partido por 5 metros por segundo partido por segundo. Y 2 partido por 5 es igual a 0,4. Eso quiere decir que hay una aceleración de 0,4 metros por segundo al cuadrado en ese gráfico. O sea, ¿cuál es la aceleración entre A y B? Una aceleración de 0,4. Calcula una nueva aceleración. La aceleración entre el punto B y el punto C. La velocidad en el punto C menos la velocidad en el punto B, partido por el tiempo en el punto C menos el tiempo en el punto A. Velocidad en el punto C. 8. Tiempo B, profesor. Disculpa. Tiempo B. Le puse A. Muchas gracias. Tiempo B. 8 metros por segundo. Velocidad en el punto B, 2 metros por segundo. Tiempo C, 10 segundos. Y tiempo B, como dijo el compañero, 5 segundos. Menos 5. 8 menos 2 serían 6 metros partido por segundo. Y abajo 10 menos 5 serían 5 segundos. 6 partido por 5, 1.2, ¿no? 1.2 metros por segundo al cuadrado. O sea, es bastante obvio que se aceleró más entre el B y el C que entre el A y el B. 0.4 y 1.2. Apreté más el acelerador. Entonces, obviamente el cambio de velocidad fue más brusco. Luego, entre el C y el D, ¿alguien me puede decir cuánto creen que será la aceleración entre el C y el D? 0. 0. Muy bien. 0. 0, muy bien. La aceleración va a ser 0. ¿Por qué? Porque la velocidad no cambia. En este caso igual lo vamos a notar para que... Entonces sería velocidad en el D menos la velocidad C, el tiempo C y menos el tiempo D y el tiempo C. Lo anoto al revés. Tiempo C y tiempo D. Velocidad en el D dijimos que eran 8 metros por segundo, menos 8 metros por segundo. Acá va a dar 0 en la parte superior. Por lo tanto, por eso 0 metros por segundo. Y abajo sí nos va a dar un dato. Así que abajo no hay problema. 15 segundos menos 10 son 5 segundos. De 5. Entonces alguien decir 0 partido por 5 son 0. 0 metros por segundo al cuadrado. O sea, no quiere decir que no se movió. Quiere decir que la velocidad se mantuvo. Es como solté el pedal del acelerador y se mantuvo la misma velocidad. Recuerden que acá no existe lo que es el roce. Entonces, si uno suelta el acelerador, el auto se mantiene, no va a ir más lento. Y por último, entre el D y el E, acá la aceleración va a ser negativa porque va hacia abajo la velocidad va a bajar. Por lo tanto, la velocidad en el E menos la velocidad en el D partido por el tiempo en E menos el tiempo en D. Eso quiere decir que nuestra velocidad en este caso es 0 metros por segundo menos los 8 metros por segundo. Nos va a dar un total de menos 8 en la parte superior, menos 8 metros por segundo. Y en el tiempo, recuerden que siempre es positivo todo. 25 segundos menos 15. Sería 10. 10 segundos. Sería 0,08. O 0,8. 0,8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración va a ser negativa. Ahí le vamos, faltó el signo, menos 0,8. Porque la velocidad fue cayendo. Cayó completamente nuestra velocidad. Entonces, ahí tenemos otro ejercicio viendo la velocidad. ¿Ya? Entonces, recién calculamos la aceleración. Dígame. Una consulta. ¿Por qué siempre, juzgamos, no sé, pues, queremos ver la aceleración entre A, B o C? ¿Sí? Usted dice la aceleración entre A y B, y usted empieza siempre de la B menos BA, o sea, desde como atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque se supone que siempre cuando uno ve la diferencia siempre tiene que venir de lo que viene después con lo que viene antes, independientemente que el número sea más grande
Uno no ve los números cuál es más grande o más pequeño, siempre ve lo que viene después menos lo que estoy ahora. Eso siempre en esa Siempre condición. desde dónde. O sea, yo voy a calcular desde hasta, ¿Sí? pero el resto desde hasta al principio. Claro. Ya. Porque si se fijan, una Claro, de las fórmulas que recién vimos de aceleración era velocidad final menos la inicial. Pues. Entonces siempre es del hasta dónde. Hasta dónde partir. Claro. O hasta Ya, menos el desde, podríamos decirlo. Siempre en ese formato. Ok, sí. Claro, ok. Ahí tenemos la fórmula de velocidad, chicos. Y una acotación igual importante, jóvenes, no sé si alguno la habrá visto alguna vez en física. Yo también podría calcular la distancia o el recorrido que he hecho en este ejercicio. Yo también vuelvo a repetir, podría calcular cuánto recorría entre A y B y cuánto se recorrió entre B y C y cuánto se recorrió entre C y D y cuánto se recorrió entre D y E. La distancia total que llamamos. ¿Puedo hacer uno? Sí, vamos a ver cómo se puede calcular eso. Se calcula con lo que llamamos el área bajo la curva. Entonces, ¿qué es lo que es el área bajo la curva? El área bajo la curva es todo lo que esté debajo de la línea hasta el horizonte. En este caso, todo eso. Por ejemplo, en ese lapso yo puedo calcular ahí, necesito calcular esa área y puedo determinar cuánto es la distancia recorrida entre el A y el B. Vamos a cambiar de color ahí para elegir otro color. No, transparente, a ver si... No, está transparente. No, ahí, otro color gris ahí. Entonces, también podría calcular el área acá, pues. Obviamente también podría calcular esta área. Y también podría calcular esta área. Veamos, chicos. Vamos a calcular las áreas para calcular la distancia. Entonces, la distancia en un gráfico, en este tipo de gráfico que es de velocidad versus tiempo, me indica la distancia total recorrida. Por ejemplo, ¿qué figura hay entre el 0 y los 5 segundos? ¿Qué figura geométrica? ¿Hay ahí? Un triángulo. Un triángulo. Entonces, la distancia... ¿Lo pintado? Sí, lo pintado. Entre A y B hay un triángulo. Entonces, como hay un triángulo, el área del triángulo, ¿cómo se calcula el área del triángulo, si alguno se acuerda? Base por altura dividido en 2. Muy bien. Base por altura dividido en 2. Base por altura dividido en 2, muy bien. Base por altura partido por 2. Entonces, alguien podría decir, ¿cuánto vale la base? ¿Alguien podría indicar la base de ese triángulo verde? ¿Cuánto es la base? ¿Los 5? Los 5, excelente. La base sería esta parte. Los 5. 5. La altura, hacia arriba. 2. 2. Correcto, 2. Y lo dividimos por 2. 5 por 2 son 10. Partido por 2 son 5. Entonces, ¿cuánto se desplazó en ese caso el móvil, lo que sea, la partícula? Se desplazó 5 metros. Se recorrió 5 metros de distancia. En ese lapso, de 0 a los 5 segundos, avanzó 5 metros. Entre los B y el C, pues, la distancia entre el B y el C, ese es más complejo. ¿Cómo puedo ver qué figura geométrica hay ahí? Entonces, lo ideal es no complicarnos la vida, ¿eh? Entonces alguien podría decir, profe, más rápido, hagamos, dibujo acá un triángulo y abajo un cuadrado. Y calculo las dos áreas. Calculo esa área primero, la voy a llamar el área 1 y después calculo la segunda. Más fácil, ¿o no? Si acá la idea es hacer lo más práctico posible. Entonces alguien me puede decir, hace un triángulo. Entonces el triángulo es base por altura partido por 2. Y el área de esta figura, que yo supongo que es un rectángulo, no un cuadrado, es lado por lado, ¿o no? Entonces digo, el área 1, o vamos a llamar el área 1, más el área 2. Entonces, por eso la idea es ser práctico. Si hay una figura que yo no sé cómo se calcula, me sale un rombo, un romboide, por ejemplo, y no voy a andar buscando las fórmulas, no lo separo en triángulo y cuadrados, no. Entonces en este caso, el área 1 es un triángulo. La base de este triángulo tiene una base de 5, pero tiene una altura de 6. 6. Sí. Entonces sería 5 por 6 partido por 2. Más
el área 2, en este caso, tenemos un lado que mide 5 y un lado que mide 2. 5 por 2. Entonces 5 por 6 son 30, partido por 2 serían 15, más 5 por 2 serían 10. Eso quiere decir que 15 más 10 serían 25 metros. Por lo tanto, entre los 5 y los 10 segundos, ese cuerpo se movió a 25 metros. Entre los 5 y los 10 segundos. ¿Ya? Si alguien me preguntara, profe, ¿puedo decir que entre los 0 y los 10 se movió 30 metros? O sea, los 5 de la primera parte más los 25 de la segunda parte. Sí, eso también se puede decir. ¿eh? Alguien podría decir, todo esto fue de 30 metros. También puedo indicar, entre los 0 y los 5 se movió 5 metros. Entre los 5 y los 10 segundos se movió 25 metros. En total recorrió 30 metros. Tienes razón. Entre la distancia entre el C y el D, también tengo un rectángulo. Y este rectángulo mide, hacia arriba mide 8 y hacia el lado mide 5. Entonces digo, 8 por 5 son 40. O sea, 40 metros recorrió de los 10 a los 15. Y en el triángulo que está acá en el último, entre el D y el E, alguien podría decir, la base, esta base mide 10 y la altura mide 8. Partido por 2. 10 por 8 son 80, partido por 2 son 40. También avanzó 40 metros. Entonces, ¿cuánto recorrió toda la partícula? La partícula recorrió 5 metros, recorrió 25 metros en toda la parte gris, recorrió 40 metros y recorrió 40 metros más. Concretamente, ¿cuánto recorrió? 40 más 40 más 25 más 5. 110 metros. Recorrió toda esa figura en un gráfico de velocidad versus tiempo. Entonces, en un gráfico velocidad versus tiempo, yo puedo calcular la aceleración y también puedo calcular la distancia. En un gráfico de distancia versus tiempo, yo solamente calculo la velocidad. Entonces ahí tenemos un ejercicio listo y completo de gráfica. Entonces, con eso ustedes podrían hacer todos los ejercicios que están en la guía. Ahí vienen más gráficos, unos 2 o 3 que vienen en la guía más. Pero concretamente ya podrían resolver toda la problemática de esa guía que ya le subí a la plataforma. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, dudas, preguntas. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. Pero es respecto a la guía evaluada. Dígame. Y que no recuerdo bien cuando se nombra un punto. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del taxista, no recuerdo si es los grados hacia el primer punto que se nombra o al segundo punto que se nombra. Claro, cuando dice norte... norte 30 grados. Al segundo punto. Al segundo punto. Claro. Ya. Eso no era mi duda. Okay. Gracias, profe. Sí, no problema. Profesor, esta clase igual la va a subir, ¿verdad? Sí, a la plataforma. Sí, estoy terminando de grabarla ya. Yo creo que en un rato más ya la subo. En YouTube sube más rápido que en Teams. Teams se demora un poco más, pero ya está lista. Yo creo que... Sí, no, en plataforma. Con eso... Sí, es que yo... Dígame. ¿Sí? No, le decía que... sí, pero más rápido por el tema de la plataforma, porque por Teams a mí no me deja, por eso le preguntaba nuevamente. No, sí, normalmente termino acá y la subo inmediatamente. Incluso mientras voy subiendo dejo links, pero a veces demora un poco porque depende de cuánto se demora en procesar el video. Y está listo ya en plataforma. Entonces, veamos, chicos. Entonces, hoy día en cinemática, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo acelerado. Vimos las gráficas, vimos algunos ejercicios que nos quedaban pendientes del movimiento. Lo importante, chicos, es crearnos nuestros propios formularios, ir leyendo los problemas paso a paso para que nos ayude a los ejercicios. La próxima clase, el día jueves, vamos a ver algo de caída libre.
Que es lo mismo que movimiento acelerado, ¿eh? Ya no, la única diferencia que es en el eje Y. Vamos a hacer un ejercicio y van a ver, darse cuenta que es mucho más sencillo de lo que parece lo que es caída libre y el lanzamiento vertical, que van de la mano. Ya, ese tipo de movimiento. Profesor, Dígame. Que no estoy seguro en qué horario tenemos clase con usted el jueves. A las 7. Lo que pasa, porque es lo que ¿Sí? es que tenemos una prueba. ¿Ya? La prueba que tenemos, tanto el jueves como el viernes, pero el jueves nos toca a uno usted, nos dan un horario así como, ya, tienen 2 horas para hacerlo, porque parece que el jueves nos toca, no sé si la prueba de presupuesto, ¿Ya? no sé si nos toca antes que usted, porque si nos toca antes, yo creo que vamos a No, tenemos primero física. Tenemos primero física, tienen primero física. Ya, vale. Así va a tener física primero, yo creo. Ya, sí, porque ahí tiene el lado, porque no me podía meter acá en el celu para abrir el horario. Ok. Gracias. También con respecto a mis pruebas, chicos, ya como igual les doy más o menos el tiempo de 2 horas para hacerlo, no quiere decir que están obligados a hacerlo en mi hora de clase, ¿ya? Mi hora de clase igual la regalo para que hagan la prueba, obviamente, para que obviamente ahí tengan un tiempo para hacerlo. Pero normalmente las pruebas las libero antes. ¿A qué me refiero? Son 24 horas que les doy para que la puedan realizar. Vamos a suponer de más o menos 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Pero las 2 horas siempre van corriendo desde que yo empiece a hacer los intentos. Por ejemplo, si yo la quiero hacer a las 2 de la mañana, por ejemplo, ahí empieza a correr las 2 horas. De las 2 de la mañana hasta las 4. No, yo lo voy a hacer en la mañana, a las 8 de la mañana, de las 8 de la mañana hasta las 10. No, yo lo voy a hacer a las 6, justo apenas el profe abra la prueba, voy a ser el primero en hacerla, tengo hasta las 8 para responder, ¿ya? ¿Y es solo un intento? Solamente un intento, porque es una prueba de desarrollo. Lo importante, le vuelvo a repetir, chicos, ahí cuando ya estemos llegando a la prueba, el día lunes, ese día martes, les voy a explicar ahí qué es lo que tienen que hacer para evitar todas las preguntas que me hacen cuando usted envía la prueba y a veces la prueba le indica que no envió la pregunta. El problema es que, como el vuelvo a repetir, le van a aparecer 2 rectángulos, un rectángulo para escribir y uno para subir, entonces tienen que estar los 2 rellenos. Uno relleno es escribir, no sé, pues ahí la respuesta 500 escribo y abajo anoto el desarrollo. Entonces si yo no escribo la respuesta, el sistema va a pensar que yo no hice la pregunta, pero yo cuando la revise voy a ver que la subió, pero el sistema ve que piensa que no lo hizo, pero yo lo voy a ver que sí lo hizo. Entonces, para que tengan, porque el semestre pasado me llegaron muchos correos de alumnos que me indicaban, profe, el sistema me indica que no lo subí la pregunta. La subieron, pero no escribieron la respuesta. Eso es por eso el sistema lo cobra como erróneo. Y después yo lo corrijo. ¿Ya? Así profe, que, una consulta, diga. ¿vamos a hacer alguna formativa o algo así antes de la prueba para tener más o menos un formato? Sí, siempre hago una prueba formativa. Normalmente hago la prueba de los años anteriores. Por ejemplo, la guía ahora que hice, las que les envié, es una prueba del año, ajustada a lo del año pasado. Una parte del año pasado. Entonces ahora yo les voy a subir una prueba formativa. La vamos a subir en esa misma semana, que es la semana sincrónica, para que el día martes, ¿verdad? Que el día martes podamos resolver todas las dudas que tengan con esa prueba. Ya, sí. Igual viene la respuesta, pero ahí usted me dice, profe, no me dio la respuesta de la guía, de la prueba. Entonces también hacemos una prueba formativa. ¿Ok? Así que, chicos, vuelvo a repetirles, el próximo jueves vamos a ver movimiento en caída libre y lo ideal es ver lo que es movimiento circular lo más sencillo de movimiento circular la próxima semana. Y con eso vamos a estar terminado ya la unidad de nuestro curso. Y con eso quedamos el día de hoy, chicos. Vamos a determinar la grabación.